Alejandro Herrera nunca imaginó que su vida cambiaría por completo al salir antes de la oficina aquella lluviosa tarde de marzo en Bilbao. El empresario de 44 años caminaba apresurado por la animada calle del Correo cuando vio a una mujer sentada en la acera mojada, temblando de frío, mientras sostenía un trozo de cartón empapado sobre su cabeza. Fue cuando ella levantó el rostro que Alejandro sintió algo que no había experimentado desde hacía muchísimo tiempo. Incluso, con el cabello mojado pegado a la cara y la ropa rasgada, había una dignidad profunda en sus ojos castaños que lo hizo detenerse en medio de la multitud, que pasaba completamente indiferente al sufrimiento ajeno. La lluvia bilbaína era cortante, pero aquella mirada parecía atravesar el frío y tocar algo dormido en su alma solitaria. «Por favor, solo una moneda», murmuró ella, extendiendo una mano temblorosa que parecía casi transparente bajo la pálida luz de las farolas de la calle. Alejandro se arrodilló en el asfalto mojado sin importarle el traje de marca que le había costado 3.000 euros esa misma semana. Sacó del bolsillo no solo algunos billetes de 50 euros, sino también su paraguas de seda negra. «Tome esto. La protegerá mejor que ese cartón», dijo él, con una voz suave que lo sorprendió a sí mismo. Ella lo miró asombrada, porque no era habitual que personas tan bien vestidas se agacharan a su nivel en aquella ciudad donde el anonimato es la norma. «Gracias, señor, que Dios se lo pague con creces», respondió ella, y su voz tenía una suavidad que contrastaba drásticamente con su aspecto desaliñado y sufrido. Alejandro notó de inmediato que ella hablaba con educación, usando una gramática correcta y una dicción que no eran nada comunes entre las personas en situación de calle. Había un misterio en aquellas palabras bien pronunciadas que despertó su curiosidad de forma inmediata. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, ignorando el agua que comenzaba a empapar sus propios hombros. «Isabel», respondió ella, bajando la mirada. «Pero todos me llaman Bela desde que era niña». «Bela, ¿tienes dónde pasar la noche?», preguntó él, sintiendo el peso de esa pregunta. Ella negó con la cabeza en silencio, y Alejandro miró el cielo oscuro y la lluvia que aumentaba de intensidad a cada minuto. «Ven conmigo, te llevaré a un lugar cálido y seguro», dijo él con firmeza. «No es necesario, señor. Ya me arreglo». «Estoy acostumbrada», respondió ella, intentando mantener lo que le quedaba de independencia. «No es una orden, Bela, es una invitación de alguien que se preocupa», replicó él. Algo en la firmeza gentil de su voz la hizo aceptar, y ella se levantó con dificultad, revelando cómo el frío había entumecido sus músculos. Alejandro la llevó a un pequeño hotel con encanto en las proximidades del casco viejo, donde pagó una noche y pidió que ella se diera una ducha caliente y comiera algo nutritivo. «Mañana vuelvo para ver cómo estás», dijo él antes de retirarse, sintiendo una extraña paz interior. «¿Por qué hace todo esto, señor?», preguntó Bela, todavía sin creer en la bondad de aquel desconocido que había surgido como un ángel en medio del temporal. Alejandro se detuvo en la puerta, reflexionando por un segundo. La verdad era que él mismo no sabía responder con claridad, pero sentía que necesitaba hacerlo. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida, Isabel», concluyó él, antes de salir hacia el frío de la noche. Aquella noche, Alejandro no consiguió dormir bien. Su mente era un torbellino de pensamientos y recuerdos. No dejaba de pensar en los ojos de Bela, en la forma en que agradeció sin ser sumisa y en la dignidad que mantenía incluso en la peor situación posible que un ser humano puede enfrentar. Había algo en ella que despertó sentimientos que él creyó no volver a sentir jamás, después de que su esposa Valeria partiera 3 años atrás, víctima de un cáncer agresivo que devastó a su familia. El luto había transformado a Alejandro en un hombre funcional pero vacío, y aquel encuentro inesperado parecía haber encendido una pequeña llama de esperanza en su pecho, cansado de sufrir. A la mañana siguiente, regresó al hotel tal como había prometido y encontró a una mujer transformada. Bela se había duchado
y vestía ropa limpia que el hotel le había proporcionado por indicación de Alejandro. Sin la suciedad y el cabello mojado, pudo ver mejor su rostro y los rasgos delicados que poseía. Era más joven de lo que parecía en la calle, quizás unos 36 años, y había una belleza natural que la vida dura en las aceras no había conseguido borrar del todo, a pesar de las profundas ojeras. «Buenos días, Isabel. ¿Has dormido bien?», preguntó él, ofreciéndole una sonrisa alentadora que no usaba desde hacía mucho tiempo. «Hace meses que no duermo en una cama de verdad», admitió ella con un suspiro de alivio. «Muchas gracias, señor Alejandro». «Puedes llamarme simplemente Alejandro», pidió él con gentileza. Bajaron a desayunar en el pequeño restaurante del hotel y él la observaba discretamente mientras ella comía con delicadeza, usando los cubiertos correctamente y manteniendo una postura impecable. Definitivamente, Isabel no era una persona que hubiera nacido en las calles. Tenía un bagaje cultural y social que se transparentaba en cada gesto sencillo. «¿Puedo hacerte una pregunta personal, Bella?», dijo él. Ella se puso tensa, pero asintió con la cabeza. «¿Siempre has vivido así?», preguntó él con cautela. «No», respondió ella. La voz se le volvió casi inaudible, cargada de un dolor que parecía antiguo. Antes tenía una vida completamente diferente, con proyectos y sueños que parecían inamovibles. «¿Qué ocurrió?», insistió él, queriendo entender el camino que la había llevado hasta allí. Isabel guardó silencio por un largo momento, removiendo el café sin beberlo realmente, mirando al vacío por la ventana. «A veces la vida cobra un precio muy alto por nuestras decisiones equivocadas o por las elecciones de quienes amamos», dijo ella finalmente, con una sabiduría melancólica que tocó el corazón de Alejandro. Alejandro notó que ella no quería entrar en detalles dolorosos en ese momento y respetó su silencio. En cambio, cambió de tema hacia algo más práctico. «¿Tienes alguna habilidad, algo que sepas hacer bien?», preguntó él. «Era profesora», admitió ella, sorprendiéndole con aquella revelación. «Enseñaba literatura en un colegio privado de renombre». «¿Y por qué lo dejaste?», quiso saber él. El silencio de ella fue respuesta suficiente. Había una historia traumática ahí que no estaba lista para compartir con un desconocido, por muy bondadoso que fuera. «Bella, tengo una propuesta para ti», dijo Alejandro, mirándola a los ojos con seriedad. Ella lo miró con cierta desconfianza, pues la vida le había enseñado a ser precavida con las promesas. «Necesito a alguien que dé clases particulares a mi hija Sofía. Tiene 16 años y está teniendo muchas dificultades con la literatura este trimestre. No puedo aceptar, Alejandro. No tengo documentos, no tengo referencias y ni siquiera tengo dónde vivir con dignidad», respondió ella bajando la cabeza. «Eso lo solucionamos. Tengo una casa de huéspedes en el patio de mi residencia. Puedes quedarte allí mientras trabajas con nosotros y te recuperas». Isabel lo miró incrédula, sintiendo que lo que escuchaba era demasiado bueno para ser verdad. «¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Ni siquiera me conoce bien», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «A veces conocemos el carácter de una persona solo con el brillo de su mirada», dijo Alejandro con sinceridad profunda. «Y tu mirada me dice que eres una buena persona que ha pasado por momentos muy difíciles e injustos». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Bella, que sintió el peso de la soledad disminuir. «No merezco tanta bondad, señor. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Bella. La pregunta es, ¿estás dispuesta a aceptar la tuya ahora?». Después de un largo momento de reflexión y lucha interna, ella asintió finalmente con la cabeza, sintiendo un soplo de vida nueva. «Lo acepto, pero con una condición innegociable», dijo ella con firmeza. «¿Cuál?», preguntó Alejandro curioso. «Que sea estrictamente un trabajo. No quiero caridad, quiero ganarme el sustento con dignidad». «Trato hecho», respondió él, estrechándole la mano. «Cobrarás exactamente lo mismo que pagaba al profesor anterior». Alejandro la llevó a su casa en el barrio de Neguri, una mansión elegante rodeada de jardines bien cuidados que exhalaban el perfume de las flores de temporada.
La casa de huéspedes era pequeña, pero extremadamente confortable, con un dormitorio acogedor, un baño y una cocina funcional. «Mi hija llegará del colegio a las 5 de la tarde», explicó Alejandro mientras le mostraba el lugar. «Puedes usar este tiempo para organizarte y descansar un poco. Mañana por la mañana resolveremos lo de tus documentos». «¿Cómo así?», preguntó ella intrigada. «Tengo un amigo abogado, Rodrigo. Nos ayudará a sacar duplicados de todo lo que hayas perdido». Isabel se emocionó de nuevo. Hacía tanto tiempo que alguien la trataba con dignidad y respeto real. Aquella tarde, cuando Sofía llegó del colegio, Alejandro la llamó para una conversación seria en el despacho de la casa. «Hija, necesito contarte una novedad», comenzó él. Sofía, una adolescente de cabello rizado y ojos vivos, se sentó en el sillón frente a su padre. «He contratado a una nueva profesora particular». «Ay, papá, no necesito profesora. Mis notas van a mejorar solas», se quejó ella con la impaciencia típica de la edad. «Sofía, sacaste un 4 en literatura en el último trimestre». «Eso no es mejorar de ninguna manera», replicó él con cariño. La chica hizo una mueca, pero sabía que su padre tenía razón. «¿Dónde has encontrado a esa profesora nueva?», preguntó ella con curiosidad. Alejandro vaciló por un segundo, pensando en cómo explicar la situación. «Es una persona muy especial que ha pasado por momentos difíciles en la vida, Sofía. Quiero que la trates con el máximo respeto y cariño». «Está bien, papá. ¿Cuándo empieza?» «Mañana mismo». «Y Sofía va a quedarse viviendo en la casa de huéspedes por una temporada». «¿Por qué aquí?», preguntó la adolescente intrigada. «Porque a veces las personas necesitan un puerto seguro para reconstruir sus vidas». A la mañana siguiente, Isabel estaba visiblemente nerviosa para su primer día de trabajo oficial. Había encontrado en el armario de la casa de huéspedes algunas prendas de ropa que la antigua ama de llaves había dejado al jubilarse. No eran ropa cara ni de marca, pero estaban limpias, bien planchadas y conservadas, lo que le daba un aspecto profesional y sobrio. Sofía apareció en la sala de estudio puntualmente a las 3 de la tarde, según lo acordado con su padre, y miró a la nueva profesora con una mezcla de curiosidad y escepticismo juvenil. «Hola, ¿tú eres la profesora nueva?», preguntó Sofía, examinándola de arriba abajo con la mirada afilada de quien busca defectos. «Sí, soy Isabel, pero puedes llamarme Vela», respondió ella, intentando controlar el temblor en las manos. Sofía notó que la ropa de Vela era sencilla y que parecía un poco tensa. «¿Eres nueva en Bilbao?», quiso saber la joven. «No llevo aquí mucho tiempo, pero pasé un período lejos de las aulas», respondió Vela de forma vaga, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y dónde dabas clases antes de venir aquí?». Sofía continuó el interrogatorio con la franqueza directa de los adolescentes. Isabel sintió una punzada de ansiedad, pero respiró hondo para mantener la calma. «En algunos centros de la región, pero lo que importa ahora es tu aprendizaje», respondió ella, intentando cambiar el foco de la conversación. «¿Qué tal si empezamos a estudiar? Tu padre me dijo que tienes grandes dificultades con la literatura. Es que los profesores nos atiborran de textos aburridos de autores que murieron hace siglos», se quejó Sofía, cruzando los brazos con desdén. «Autores muertos». Isabel sonrió de forma genuina por primera vez ese día. «Sofía, ¿sabías que esos autores escribieron sobre problemas que nosotros seguimos enfrentando hoy? Celos, traición, ambición, envidia y el deseo de ser amados. ¿En serio?», preguntó la chica, descruzando los brazos y sintiendo una pizca de interés. «Por supuesto. La literatura no trata sobre personas muertas en libros polvorientos, trata sobre sentimientos humanos que nunca mueren, independientemente de la época en que vivamos». Sofía se quedó intrigada con la pasión que emanaba de las palabras de su nueva profesora. Isabel abrió el libro que estaba sobre la mesa y comenzó a explicar la obra de una forma que la chica nunca había escuchado antes en el colegio tradicional. «Mira, Sofía, los personajes de Miguel de Cervantes son personas que luchan contra sus propias debilidades, exactamente como hacemos nosotros cada día.
Hoy lo vemos en las redes sociales. Personas fingiendo ser lo que no son por inseguridad o miedo a ser juzgadas. Vaya, cuando lo explicas así es mucho más fácil de entender, admitió la joven, con un brillo nuevo en los ojos castaños. Es que la literatura es el espejo de la vida, Sofía. Los autores simplemente escribieron sobre lo que vieron o lo que sintieron profundamente. La primera clase pasó volando de tal forma que Sofía, que normalmente contaba los minutos para terminar el estudio, se sorprendió cuando Isabel dijo que el tiempo de la clase había terminado. ¿Ya? Pero si estabas empezando a contar el triángulo amoroso, protestó la chica. Mañana continuaremos y tú me contarás qué te han parecido los primeros capítulos que te he pedido leer, respondió Bella, sintiéndose útil y viva de nuevo. Después de que Sofía salió corriendo para contarle las novedades a su padre, Isabel se quedó sola en la sala, sintiendo una alegría que casi había olvidado que existía. Enseñar había sido siempre su mayor pasión, y poder volver a ejercer su vocación la llenaba de un propósito renovado. Alejandro llegó del trabajo a las 8 de la noche y encontró a su hija en el jardín leyendo atentamente el libro de literatura. «Sofía, ¿estás leyendo por tu cuenta y sin que yo te lo pida?», preguntó él, sorprendido por la escena inusual. Bella dijo que si leo los 3 capítulos antes de mañana, me contará secretos sobre los personajes. Alejandro sonrió, sintiendo un inmenso alivio en el pecho. En solo un día, Isabel había conseguido despertar el interés genuino de su hija por la lectura, algo que ningún otro profesor de renombre había logrado antes. «¿Y qué te ha parecido ella, hija?», preguntó él con curiosidad. «Es muy diferente a los demás profesores, papá. No habla difícil solo para aparentar que sabe mucho», explica con el corazón, «pero tiene los ojos tristes, ¿sabes? Es como si hubiera pasado por algo muy malo que todavía le duele por dentro». La observación de su hija tocó a Alejandro profundamente. «A veces, las personas pasan por tormentas en la vida, Sofía. Lo importante es no rendirse en la búsqueda del sol. ¿Va a quedarse mucho tiempo con nosotros, papá?». «Eso espero. Hace tiempo que no tenemos una presencia femenina tan dulce en esta casa», dijo la chica con una sonrisa. La frase de Sofía conmovió a Alejandro de una forma que no esperaba. Desde la partida de Valeria, la mansión realmente se había vuelto más silenciosa, fría y necesitada de un toque de cariño que solo una mujer sensible podía proporcionar. Aquella noche, Alejandro llamó suavemente a la puerta de la casa de huéspedes para saber cómo había ido el primer día oficial de trabajo. «Pase, por favor», dijo Isabel con una sonrisa acogedora. La casita estaba impecablemente ordenada, con flores del jardín colocadas en un jarrón improvisado sobre la mesa del centro. «¿Cómo ha ido con Sofía?», preguntó él sentándose en el sofá. «Es una chica brillante y muy sensible. Estaba simplemente desmotivada porque nadie le había mostrado que la literatura puede ser fascinante», explicó Bella con entusiasmo. «Me alegra muchísimo oír eso». Sofía no hablaba así de un profesor desde que se fue su madre. «Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo ella, poniéndose seria de repente. «Claro, siéntete con libertad. ¿Dónde está la madre de Sofía?». Me di cuenta de que no hay fotos recientes de ella por la casa. Alejandro respiró hondo, sintiendo la punzada de dolor que siempre acompañaba ese recuerdo. Valeria falleció hace 3 años, víctima de un cáncer. Fue un periodo devastador para los dos. Sofía tenía solo 13 años en aquel entonces. «Lo siento mucho, Alejandro. Debe de haber sido un desafío enorme criar a una adolescente solo en medio del duelo», dijo Bella con una sinceridad que lo reconfortó. «Sí lo fue, y todavía lo es. Algunos días son más difíciles que otros, pero mi hija es lo que me mantiene en pie y me da fuerzas para seguir adelante». «¿Y cómo estás llevando todo eso ahora?», preguntó ella, y la pregunta lo cogió por sorpresa. Nadie más le preguntaba cómo se sentía. Todos daban por sentado que ya había superado la pérdida por ser un hombre de éxito. «Estoy intentando reconstruir la vida un paso a la vez», admitió él con honestidad. «Y hablando de reconstruir,
quiero agradecerte lo que has hecho hoy por Sofía. Hacía mucho tiempo que no la veía tan animada con los estudios. Isabel sonrió tímidamente, sintiendo el calor de su gratitud. Soy yo quien agradece la oportunidad. Hacía mucho tiempo que no me sentía una persona útil para los demás. Alejandro la observó por un momento y notó que, incluso con ropa sencilla, había algo en ella que lo atraía de forma magnética. No era solo la belleza física evidente, sino una belleza que venía de dentro, una fuerza interior que había sobrevivido a las mayores adversidades de la calle. «Bella, ¿puedo preguntarte algo?», dijo él, y ella se tensó, imaginando que le preguntaría por su pasado oscuro. «¿Eres feliz?». La pregunta la sorprendió por completo. «¿Feliz?». Ella rió sin ninguna alegría. «Hace tanto tiempo que no pienso en eso, que ya ni sé lo que significa la felicidad de verdad. Mereces ser feliz, Bella. Todos lo merecemos, a pesar de las cicatrices que llevamos». Ella desvió la mirada, claramente incómoda con el rumbo que tomaba la conversación. «Mejor me voy a dormir. Tengo que preparar la clase de mañana para Sofía», dijo ella, dando por terminado el asunto. Alejandro entendió la señal y se despidió educadamente. Las semanas siguientes pasaron rápido y la rutina en la casa se volvió más ligera y armoniosa. Sofía mejoró significativamente sus notas y comenzó a leer libros por placer, lo que era un milagro a los ojos de su padre. Isabel estableció una rutina tranquila, cuidando la casa de huéspedes por la mañana y enseñando por la tarde. Alejandro comenzó a buscar toda clase de excusas para conversar con Bella. A veces preguntaba sobre el progreso de su hija, otras veces pasaba simplemente para saber si necesitaba algo para la casa de huéspedes. Poco a poco fueron desarrollando una amistad profunda y respetuosa, basada en la admiración mutua y el apoyo silencioso. Una noche, Alejandro la encontró llorando en silencio en el jardín, bajo la luz de la luna llena que iluminaba las flores blancas. «Bella, ¿qué ha pasado? ¿Alguien te ha hecho daño?», preguntó él con genuina preocupación. «No». Ella intentó secarse las lágrimas rápidamente con las manos temblorosas. «No es nada. Disculpa que me veas así. Es solo un día. No tienes que disculparte por sentir dolor, Bella. ¿Quieres hablar de lo que te está lastimando el corazón?», ofreció él, sentándose a su lado en el banco de madera. «Es que hoy se cumple exactamente un año», comenzó ella con la voz entrecortada. «Un año desde que perdí absolutamente todo lo que tenía en la vida. Mi carrera, mi casa, mi dignidad y mi fe en las personas». Isabel guardó silencio por un largo tiempo, luchando internamente sobre si debía o no compartir su historia traumática. «Tenía una vida normal en Bilbao», comenzó ella finalmente. «Era profesora en un colegio de élite, vivía en un piso confortable y tenía muchos amigos. Pero todo cambió por culpa de mi hermano menor, Jaime. Siempre tuvo graves problemas con las adicciones, y yo intenté ayudarle innumerables veces, pagando tratamientos caros e ingresos en clínicas de rehabilitación». Alejandro escuchaba atentamente sin interrumpir el flujo de dolor que salía de sus palabras. Un día vino a verme desesperado, diciéndome que debía mucho dinero a personas peligrosas y que lo matarían si no pagaba de inmediato. Me pidió 15.000 euros prestados. «¿Y se los prestaste?», preguntó Alejandro, ya intuyendo el final trágico. «Yo no tenía ese dinero ahorrado, pero era mi hermano, el único familiar que me quedaba después de la muerte de nuestros padres en un accidente de tráfico 5 años atrás. Entonces hice algo terrible e imperdonable», continuó ella, visiblemente angustiada con el recuerdo. «Cogí el dinero del colegio donde trabajaba, que estaba destinado a una fiesta benéfica de los alumnos. Pensé que conseguiría reponer la cantidad antes de que alguien se diera cuenta, pero me descubrieron antes de tiempo». «¿Y tu hermano?», preguntó Alejandro. «Jaime no usó el dinero para pagar las deudas. Lo usó para comprar más droga y desapareció de la ciudad poco después. Me acusaron de robo y perdí el trabajo y la reputación en un solo día. Lo perdí todo en 6 meses.
El piso, el coche, los amigos que se alejaron por vergüenza, y finalmente acabé en la calle porque nadie quería contratar a una profesora con antecedentes de robo. Alejandro quedó impactado por aquella historia de sacrificio y traición. Al mismo tiempo, sintió una inmensa compasión por aquella mujer que había destruido su propia vida intentando salvar a alguien que amaba. Cometiste un error grave, pero lo hiciste movida por un amor desesperado y noble, Bella, dijo él con convicción. No existe razón correcta para hacer algo incorrecto, Alejandro. Destruí mi vida y no conseguí salvar la suya, dijo ella con amargura. Bella, has pagado un precio altísimo por tu error, pero eso no define quién eres hoy. Eres una mujer que sacrificó todo por su familia y que incluso después de perderlo todo, mantuvo su bondad y su ética. ¿Cómo puedes ver eso en mí?, preguntó ella sorprendida. Porque veo cómo tratas a mi hija. Veo el cariño y la dedicación que pones en todo lo que haces en esta casa. Una persona mala no actuaría así. Alejandro, no lo entiendes. Nunca más podré tener una vida normal con mi historial manchado, lamentó ella. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Bella, y yo estoy aquí para garantizar que tengas la tuya de forma plena. Ella negó con la cabeza, llorando aún más. Es fácil decirlo cuando no fuiste tú quien lo perdió todo en el barro. Bella, si tu hermano apareciese hoy pidiendo ayuda de nuevo, ¿le ayudarías?, preguntó él. Por supuesto, es mi hermano, respondió ella sin vacilar ni un segundo. Eso lo dice todo sobre quién eres realmente, Isabel. Tienes un corazón de oro que antepone el bienestar de los demás al tuyo propio. Un corazón idiota, querrás decir, replicó ella con una sonrisa triste. Un corazón amoroso, y eso es la cosa más rara y preciosa que existe en el mundo de hoy. Se quedaron en silencio por algunos minutos, observando el cielo estrellado de Bilbao. Alejandro, ¿por qué me ayudaste aquel día de lluvia? Ni siquiera sabía si era buena persona o no, preguntó ella con curiosidad. Sabes, Bella, cuando mi esposa enfermó, descubrí lo crueles y egoístas que pueden llegar a ser las personas, confesó Alejandro con melancolía. Muchos amigos se alejaron como si el cáncer fuera algo contagioso, y eso me hirió profundamente. Debió de ser terrible sentirse solo en un momento así, dijo ella, tocando suavemente su mano. Lo fue, y cuando te vi en aquella acera, vi en tus ojos el mismo dolor y la misma soledad que yo había sentido. Estabas vulnerable, pero no habías perdido la compostura, y eso me conmovió de una forma que no sabía explicar. ¿Y ahora? Ahora que sabes quién soy realmente. Una exprofesora que robó para ayudar a un hermano adicto. ¿Ha cambiado algo?, preguntó ella con miedo a la respuesta. Alejandro la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo estremecerse. Ha cambiado, sí, Bella. Ahora te admiro aún más que antes. ¿Por qué?, ella susurró incrédula. Porque pasaste por el infierno y no te volviste una persona amargada ni vengativa. Porque perdiste todo y aún así consigues enseñar a mi hija con tanto amor y paciencia. Isabel sintió lágrimas de felicidad rodar por su rostro, porque por primera vez en años se sentía vista y comprendida en su esencia. Nadie me había dicho nunca cosas tan bonitas, Alejandro. Entonces ya era hora de que alguien te dijera la verdad. Aquella noche, Bella se fue a dormir con el corazón ligero, sintiéndose valorada como ser humano. Alejandro también tuvo dificultad para conciliar el sueño, pues se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por ella que iban mucho más allá de la simple compasión o la amistad. A la mañana siguiente, Sofía fue a hablar con su padre con una expresión de preocupación. «Papá, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro, hija». «¿Qué ocurre?», preguntó él, dejando a un lado el periódico que leía. «Es sobre Bella. Anoche os escuché hablar en el jardín sin querer». Alejandro se puso nervioso, imaginando si su hija habría oído toda la historia del robo. «¿Qué escuchaste, Sofía?» «No mucho, pero entendí que ella pasó por cosas horribles en el pasado. Y quiero que sepas que eso no cambia nada para mí. Me enorgullece tu madurez, hija», dijo Alejandro, sintiendo un peso salir de sus hombros.
Papá, Bela es la mejor profesora y la mejor compañía que he tenido. Le enseña sobre la vida de una manera que nadie me había enseñado nunca. No importa lo que pasó antes de que llegara aquí. Me alegra que pienses así. Papá, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Te gusta Bela, verdad? La pregunta directa de la adolescente lo cogió desprevenido. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque veo cómo la miras, y veo cómo te mira ella también cuando tú no te das cuenta, dijo la chica con una sonrisa cómplice. Sofía, no es tan sencillo. Bela necesita tiempo para curar sus heridas antes de pensar en cualquier otra cosa. ¿Y si ella elige curar esas heridas a tu lado, papá? Mereces ser feliz de nuevo, y ella también. Yo lo apoyo totalmente si decidís estar juntos. Alejandro abrazó a su hija emocionado por la sabiduría de aquella joven de 16 años que entendía tanto de amor. Aquella tarde durante la clase, Sofía estaba especialmente animada y llena de preguntas curiosas. «Bela, ¿has estado casada o has tenido algún gran amor?», preguntó la chica cerrando el libro. «¿Por qué quieres saber esas cosas ahora, jovencita?», rió Isabel ruborizándose levemente. «Ah, solo curiosidad. Eres tan guapa, inteligente y dulce. Seguro que en el pasado tuviste muchos pretendientes». «Nunca me casé, Sofía. Tuve algunos novios, pero creo que nunca encontré a la persona adecuada que me hiciera querer construir una vida entera a su lado». «¿Y cómo sabrías que es la persona adecuada?», insistió la joven. «Bueno, creo que sería alguien que me aceptara con todos mis defectos, mi pasado y mis cicatrices. Alguien bondadoso, respetuoso, que me hiciera sentir segura de nuevo». «Eso describe perfectamente a mi padre, ¿no crees?», dijo Sofía con una mirada maliciosa. Isabel se dio cuenta de a dónde quería llegar la chica y se puso roja como un tomate. «Sofía, tu padre es mi jefe y un hombre maravilloso, pero la vida no es un cuento de hadas como en los libros que leemos. ¿Y por qué no puede serlo? Bela, vosotros dos estáis solos, os lleváis estupendamente, y yo adoraría tenerte como parte de mi familia de verdad», dijo la chica con sinceridad. Isabel se emocionó con la declaración de la joven. «Sofía, eres una chica especial, pero mi pasado es demasiado complicado para un hombre como tu padre». «Tonterías. Eres la persona más increíble que he conocido después de mi madre. El pasado es solo una lección, no una sentencia de prisión eterna». Aquellas palabras fueron resonando en la mente de Isabel durante todo el resto del día. Aquella noche, Alejandro invitó a Bela a dar un paseo por el centro de la ciudad, que estaba todo iluminado para las fiestas locales de la Semana Grande. «No sé si es buena idea, Alejandro. ¿Y si alguien me reconoce y empieza a hablar mal de ti por estar conmigo?», dijo ella con miedo. «Bela, no puedes esconderte del mundo para siempre. Tienes derecho a vivir, a divertirte y a ser feliz de nuevo». «Siento que solo existo, Alejandro. Vivir me parece todavía algo muy lejano para mí. Pues yo quiero que vuelvas a vivir plenamente», dijo él, tomándola de la mano con cariño. «Me has devuelto la vida a esta casa y a mí también. Quiero que sepas que eres muy importante para nosotros». Pasearon por el parque de Doña Casilda y la conversación fluía con naturalidad, como si se conocieran desde hacía décadas. «Bela, siento algo por ti que creí que nunca más volvería a sentir por nadie», confesó Alejandro, deteniéndose ante un estanque iluminado por la luz de la luna. El corazón de Isabel se disparó y sintió una mezcla de miedo y alegría intensa. «Alejandro, todavía amas a tu esposa. Lo sé. Siempre amaré a Valeria. Fue la madre de mi hija y mi compañera durante muchos años, pero ella se fue, y yo todavía estoy aquí. Siento que tengo derecho a volver a amar. ¿Y crees que podría ser feliz al lado de una mujer con tantos problemas como yo?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «Estoy seguro de que seríamos muy felices juntos, porque lo que siento por ti es real y profundo, Bela». Alejandro se acercó y la besó con ternura, un beso que sellaba una promesa de un nuevo comienzo para ambos. Isabel lloró entre sus brazos,
sintiendo que por fin había encontrado su puerto seguro después de tanto tiempo a la deriva en el mar de la vida. «No llores, amor mío. Voy a protegerte de todo y de todos», le susurró él al oído. «Tuve tanto miedo de no volver a ser amada nunca, Alejandro», confesó ella entre sollozos. «Pues a partir de ahora serás amada todos los días de tu vida. Te lo prometo». A la mañana siguiente, Sofía notó el brillo diferente en los ojos de su padre y de la profesora. «¡Lo sabía!», gritó ella, saltando de alegría en el comedor. «¡Lo sabía, lo sabía!». «¿Qué sabías, Sofía?», preguntó Alejandro, intentando disimular la sonrisa. «Que vosotros dos por fin os habíais entendido. Estoy tan feliz que ahora tengo una familia completa de nuevo». Alejandro e Isabel se miraron y rieron, dándose cuenta de que no podían ocultarle nada a aquella adolescente tan perspicaz. «Vamos despacio, Sofía, pero sí, hemos decidido intentar construir un futuro juntos», explicó el padre. Las semanas que siguieron fueron las más felices en la vida de Isabel. Por fin se sentía parte de algo más grande, una familia que la amaba y la respetaba por lo que era ahora y no por lo que había hecho en el pasado. Alejandro la ayudó a recuperar todos sus documentos y hasta a encontrar un nuevo empleo como profesora en un centro que valoraba la experiencia de vida por encima de todo. Sin embargo, no todo eran flores, e Isabel sabía que el pasado aún podía cobrar su precio. Un día, mientras paseaba por el centro comercial Zubiarte con Sofía, se topó de frente con una antigua compañera de trabajo del colegio donde había ocurrido el incidente. La mujer la miró con desprecio e hizo un comentario malicioso en voz alta para que todos lo escucharan. «Mirad quién está aquí. La profesora ladrona ahora va vestida como una señora. Debe de haber encontrado a otro incauto que engañar», dijo la mujer con veneno en la voz. Isabel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Sofía, al percibir la agresión verbal, no se quedó callada y defendió a Bela con uñas y dientes. «Cállese. Usted no sabe nada sobre su vida. Bela es la persona más honesta y maravillosa que conozco», gritó la adolescente, dejando a la mujer sin reacción. Isabel salió de allí llorando, sintiendo que nunca conseguiría escapar de las sombras de su pasado. Al llegar a casa, se lo contó todo a Alejandro, quien la abrazó con fuerza. «Bela, lo que piensan los demás no te define. Yo conozco tu corazón y eso es lo único que me importa. Pero Alejandro, esto siempre me va a perseguir. No quiero que tú y Sofía sufráis por mi culpa», lamentó ella. «No vamos a sufrir, Bela, porque estamos juntos y nuestro amor es más fuerte que cualquier comentario malicioso. Vamos a afrontar esto con la cabeza bien alta». Alejandro entonces decidió que era hora de dar un paso definitivo hacia el futuro de los dos. Organizó una cena especial y, ante Sofía y algunos amigos verdaderos, le pidió matrimonio a Isabel de forma oficial y emocionante. «Isabel, ¿aceptas ser mi esposa y construir una vida de amor y respeto a mi lado para siempre?», preguntó él arrodillado, con un anillo de diamantes en la mano. «Sí, 1000 veces sí», respondió ella entre los aplausos y las lágrimas de alegría de todos los presentes. La boda fue una ceremonia sencilla y preciosa celebrada en el jardín de la mansión, rodeada de las flores que Isabel tanto amaba cuidar. Sofía fue la madrina e hizo un discurso que emocionó a todos, hablando sobre cómo el amor puede transformar el dolor en esperanza. Pasaron los años y la vida de la familia Herrera continuó siendo un ejemplo de superación y amor incondicional. Isabel se convirtió en una directora de colegio respetada, usando su historia para inspirar a los jóvenes a no rendirse jamás, incluso después de cometer errores graves. Alejandro siguió siendo el marido amoroso y el padre presente, orgulloso de la familia que había construido sobre las cenizas del duelo. Sofía se licenció en Filología Hispánica, siguiendo los pasos de aquella, a quien ahora llamaba con orgullo madre, perpetuando el legado del amor a la literatura. La historia de Alejandro e Isabel en Bilbao se convirtió en una leyenda urbana de esperanza.
recordando a todos que la vida está hecha de ciclos y que después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a brillar para quienes tienen el valor de amar y perdonar. Ellos demostraron que una segunda oportunidad no es solo un regalo del destino, sino una conquista de quien decide no dejarse abatir por las dificultades y luchar por su propia felicidad con dignidad y fe en el ser humano. La experiencia de vivir el amor en la madurez nos enseña que la vida no es una línea recta de éxitos constantes, sino un tapiz complejo, tejido con hilos de alegría, dolor, errores y, sobre todo, nuevos comienzos necesarios. Para quien ya ha atravesado las décadas y ha visto cambiar las estaciones tantas veces, queda la certeza de que la mayor riqueza no se encuentra en los bienes materiales que acumulamos, sino en la profundidad de los vínculos que somos capaces de nutrir con paciencia y dedicación. El tiempo, maestro silencioso, nos muestra que la belleza exterior se marchita como las flores del otoño. Pero la belleza del alma, forjada en la resiliencia y en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, esa solo brilla con más intensidad conforme avanzan los años. El viaje de Isabel y Alejandro es el reflejo de tantas vidas que en algún momento se sintieron perdidas en la oscuridad de una tormenta inesperada. Muchas veces, el peso de un error del pasado o el dolor de una pérdida irreparable nos hace creer que el libro de nuestra felicidad ya ha sido cerrado para siempre. Sin embargo, lo que la madurez nos revela es que cada amanecer trae consigo una página en blanco, lista para ser escrita con la tinta de la esperanza y el coraje de intentarlo de nuevo, independientemente de la edad que marque nuestro documento de identidad o de las arrugas que nos devuelve el espejo. No debemos permitir que los juicios ajenos o las voces críticas del pasado nos impidan abrir el corazón a nuevas posibilidades de afecto y cuidado mutuo. Amar de nuevo después de haber conocido el dolor profundo es un acto de valentía revolucionaria que exige dejar de lado el miedo a hacernos daño para abrazar la posibilidad de ser curados por el toque de otra alma herida pero generosa. La verdadera sabiduría está en reconocer que todos somos seres en construcción, sujetos a caídas y desvíos, y que la mano tendida de un desconocido puede ser el milagro que estábamos esperando para levantarnos de la acera fría de la indiferencia y volver a caminar con pasos firmes hacia el sol. Que esta historia sirva de consuelo para quienes hoy enfrentan sus propios inviernos solitarios en las calles de la vida. Que nunca olvidéis que la dignidad humana no se pierde por una circunstancia difícil, sino cuando dejamos de creer que merecemos ser amados y respetados por lo que somos en nuestra esencia. Que el amor sea siempre nuestra brújula y que tengamos la humildad de aceptar las manos que se extienden hacia nosotros. Porque es en el encuentro entre la necesidad de uno y la generosidad de otro donde la vida se renueva y el amor se convierte verdaderamente en la fuerza más poderosa y transformadora del universo.